cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 175 millones de pesos. Hola, ¿cómo están? Gracias. Nos reencontramos con información como cada día y como en cada una de las ediciones de Chacra TV Noticias. 23 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La información comienza siendo internacional, por supuesto, porque el minuto a minuto así lo exige. La OTAN rechazó el pedido de Kiev, estamos hablando de la capital ucraniana, de establecer una zona de exclusión en el espacio aéreo. Insistimos, OTAN rechazó el pedido de Ucrania. Pero tenemos otros temas que desarrollamos ahora. La proyección de producción de girasol se mantiene en 3.300.000 toneladas, sostenida por un rinde promedio de 21,1 quintales por hectárea. El 26,9% del girasol implantado se encuentra cosechado, tras un progreso intersemanal de 2,8 puntos porcentuales. INTA y SENASA investigan cómo combatir el pulgón amarillo en sorgo. En enero del 21 se detectó el primer brote del pulgón amarillo en sorgo en la Argentina. Desde entonces se expande por las principales provincias productoras de este cultivo. Pese a la situación climática, Paraguay logró vender en enero de 2022 un 24,3% más de carne vacuna con relación a un año atrás. Los datos son de comercio exterior del Banco Central de Paraguay. Indican que el sector que más aportó la buena dinámica de las exportaciones en enero de 2022 fue el de la carne vacuna. Pronóstico climático para los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Comienza el fin de semana con lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Para el sábado la temperatura mínima pronosticada 23 grados, la máxima 28 grados centígrados. Las lluvias serán aisladas. El domingo, tormentas aisladas, 21 grados la mínima, 27 grados centígrados la temperatura máxima prevista. Y para el lunes, ¿qué se espera? Parcialmente nublado, 20 la mínima, 27 grados la temperatura máxima pronosticada. Reiteramos información vinculada con la previsibilidad en relación al girasol. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló que la proyección de producción se mantiene en 3.300.000 toneladas y está sostenida por un rinde promedio de 21,1 quintales por hectárea. Casi el 27% del girasol sembrado ya está cosechado. El progreso intersemanal fue del 2,8%. Los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indican que el adelanto interanual es del 7,6%. La proyección de producción se mantiene en 3.300.000 toneladas. No obstante, los rindes arrojados en los primeros lotes cosechados sobre el sur del área agrícola, sumados a las bajas expectativas sobre el potencial productivo del área remanente, podrían impactar negativamente en la actual proyección de producción. Te contamos qué va a suceder en la ciudad de Buenos Aires, pero queremos ahora informarte sobre la relación entre la producción y el clima. Agroclima en Chacra TV. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda.
donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Fíjense, esto ya es el mes de abril de 2022, el primer mes del otoño. ¿Cómo vemos las lluvias que están acá? Y bueno, siguen recostadas sobre el margen oriental, ¿verdad? Un poco menos, con valores bastante abundantes que entran un poco más hacia el continente. Mejora un poco la lluvia en el interior del área agrícola argentina, pero no queda perfecta, sigue habiendo mucho más en el este. Las temperaturas van bajando, que es bueno, y si vemos la humedad, y bueno, se disminuyen bastante los manchones de sequía. Empieza a disminuir los excesos en el NOA, que está bastante bien Paraguay, empieza a secarse la alta cuenca del Plata, sigue bien la Mesopotamia, sur de Brasil, Uruguay con excesos, mejora la lluvia en Buenos Aires, hasta la humedad del suelo en Buenos Aires hasta casi el oeste, sigue un poco seco el este y centro de Córdoba, La Pampa, el oeste de Buenos Aires. Pero hay una cierta recuperación, es normal en otoño, ¿no? Porque además abril es un mes lluvioso, aunque haya niña, mejora un poco la situación. Pero todavía no nos marca si la campaña 22-23 va a ser niño, niña o lo que fuere, ¿verdad? Esperemos que no vuelva a ser otra niña, pero por ahora no tenemos razones para decir una cosa u otra. Si nos vamos a mayo, y bueno, en mayo ya empieza a disminuir la humedad, las lluvias, y en forma un poco temprana. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí volvieron los vientos polares. Los vamos a tener de vuelta temprano, inclusive ahí baja mucho la temperatura. Si ustedes se fijan acá, todos estos verdes son medias de menos de 15 grados, acá ya empieza a haber frío, y probablemente aquí heladas, y toda esta parte verde con heladas. Es un otoño que la lluvia se va temprano, y que baja la temperatura mucho. Lo bueno es que pareciera que sigue lloviendo en la alta cuenca del Paraguay y del Paraná, lo cual es bueno para que se mantenga el repunte del río. De hecho, mayo en Rosario suele ser el mes de más altura. Entonces, ¿cómo nos queda la humedad? Y mejora, porque aunque la lluvia es irregular, como bajó mucho la temperatura, se gasta menos lluvia. Quedan los excesos en el margen atlántico, bien la Mesopotamia, mejora todo lo que es región pampeana, queda un poco seco sobre Córdoba, en el sudoeste de Buenos Aires y La Pampa, pero respecto a los meses anteriores es una recuperación. Insistimos, la información internacional vinculada con lo que está ocurriendo en Ucrania prima en todos los momentos. Estamos estas imágenes mostrándoles en vivo desde Kiev, tras el ataque a la planta nuclear más grande de Europa que sorprendió anoche, por cierto, a todos. Putin amenazó a los países vecinos de Rusia, les dijo literalmente: no agraven la situación. La central de Zaporizhia ardió durante horas, las imágenes televisivas lo mostraban a lo largo y a lo ancho del planeta, ardió durante horas antes de que los militares rusos le permitieran a los bomberos ucranianos controlar la situación, que tuvo en vilo al mundo por el temor a un desastre nuclear peor que al de Chernobyl. Vladimir Putin, tras ello, habló. Se encontró primero con el dictador bielorruso Alexander Lukashenko, que es su principal aliado en la invasión a Ucrania. El jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, volvió a utilizar una retórica que incluye una amenaza velada a sus rivales geopolíticos regionales. Les recomendó: no agraven la situación, no impongan limitaciones. Lo hizo precisamente tras al ataque a esta planta nuclear en Ucrania, que recordemos ardió durante horas generando inquietud por un posible desastre atómico. Dijo Putin: quiero volver a subrayar, y lo hemos dicho siempre, no tenemos malas intenciones con relación a nuestros vecinos. Esto lo dijo luego de que se conociera oficialmente por parte de Ucrania que hay al menos 2.000 muertos civiles tras los ataques rusos a Ucrania.
La declaración se produjo durante una comunicación con el gobernador del enclave de Kaliningrado, Anton Alijanov, casi al mismo tiempo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaba la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en la invasión encabezada por el Kremlin, que fue votada en la ONU y que la Argentina apoyó. Volvemos a la República Argentina, concretamente a la provincia de Río Negro, y allí el stock ganadero se encuentra en crecimiento y la producción bovina también. Pude recorrer la rural entera sin el contexto de lluvia, que bueno, que estamos celebrando en realidad esta lluvia, porque gran parte de esta actividad depende pura y exclusivamente de la pluviometría, que realmente ha sido crítica ya de hace algunos años y principalmente este año, con una sequía importante, así que bueno, es un motivo de celebración más allá de la complejidad que le da la recorrida, pero lo que seguimos viendo es un esfuerzo muy grande, principalmente la rural, de recuperar este ámbito que se había perdido y que es volver a la familia a la actividad agropecuaria, mostrarle las actividades por dentro, esto de familiarizar todo el trabajo que hay día a día en el campo, en la ruralidad, porque a veces uno ve la lana o la carne como algo completamente natural y me parece que por ahí no hay que naturalizarlo, sino hay que realmente poner en valor todo lo que es la cadena, el esfuerzo, la cantidad de gente que interviene en una actividad económica como esta. La sociedad rural haciendo ese enorme esfuerzo y por otro lado los productores, que uno va viendo también como han hecho toda esta reconversión genética, ver hoy realmente carneros de punta en todas las rurales que recorremos en la provincia, también a uno lo llenan de orgullo de saber que hay una fuerte inversión a una actividad que a veces desde la urbanización se lo ve como algo ya prácticamente en extinción, pero cuando uno recorre la provincia se da cuenta que es una actividad muy pujante, con mucha fuerza, con mucho movimiento económico y que lo que se tiene que seguir generando es más arraigo, ¿no? Esto que decía la gobernadora, de mantener la ruralidad, la tenencia de los campos, trabajar fuertemente para que esa ruralidad no solo se mantenga, sino que crezca. Principalmente este de la tierra de la ley que va a promover la gobernadora a partir del inicio de sesiones legislativas, me parece que no es un tema menor. Creo que viene a resolver una problemática histórica que tenemos inclusive en que en la no regularización de la tierra muchas veces nos cuesta inclusive acompañar al productor, porque para darle un crédito tenemos que tener esa tenencia inclusive, o para darle un acompañamiento dentro de las comunidades también es necesaria esa tenencia, así que esto viene a solucionarlo, más allá de las líneas de financiamiento históricas, el fortalecimiento de forraje, lo que ya viene trabajando la provincia, pero sí me parece que tenemos que tener mirada de mediano plazo a partir de esta política de cambio climático que ya hoy realmente no tenemos alternativa de mirarla y trabajarla como algo estructural, ya no como esa emergencia que nos toca, la nevada que nos toca o la sequía que nos toca, sino es algo estructural que vamos a tener que tener una política de Estado mucho más activa sobre ese tipo de temática y me parece que ya el productor lo vivió en carne propia mucho más fuerte y creo que hoy está dispuesto a trabajar en una mesa conformada por todas las patas, y esto es el Estado, la parte pública, los productores, los municipios, el INTA, SENASA, absolutamente todos, tratando de no quedar con una coyuntura eterna, sino con una mirada más de mediano plazo. Fijaron nuevos plazos para la adecuación de los frigoríficos para implementar el denominado sistema de troceos. En revistachacra.com.ar está la información. Allí se puntualiza precisamente que se establecieron nuevos plazos para la inversión y adecuación de los frigoríficos al sistema de troceo. Fue a través de la resolución conjunta 2 de 2022. Conjunta porque fue del desarrollo productivo y de agricultura. Se trata de nuevos plazos. Deberá estar presentado antes del 1 de mayo próximo un plan de inversión y adecuación de las instalaciones. Antes el plan era el 1 de noviembre de este año, tenía que estar ejecutado y puesto en marcha. Además determinó que los establecimientos frigoríficos que requieran asistencia financiera a través de las líneas de crédito con tasas bonificadas, instrumentadas por parte del gobierno o a través de herramientas de asistencia financiera provinciales que cuenten con aportes económicos de agricultura, deberán cumplir con los requisitos y procedimientos aplicables. La normativa destacó que en diciembre último se establecieron diferentes plazos para la presentación de planes de inversión y adecuación de los frigoríficos, así
como para su ejecución en función del tipo de habilitación de esos establecimientos. En el marco del Consejo Federal Agropecuario, las cámaras representantes de la industria frigorífica y los matarifes abastecedores expresaron la necesidad de unificar los plazos para toda la industria sin distinción del régimen de habilitación. En ese mismo Consejo se acordó la conveniencia de unificar los plazos en 9 meses a partir de la puesta a disposición de las líneas de asistencia financiera para que se adecue la industria frigorífica. Desde el pasado 1 de febrero se abrieron líneas de asistencia financiera para justamente que se puedan adecuar en el marco de este Plan de Ganadería Argentina 2022-2023, conocido como el Plan Ganar en Agricultura. Se reduce la cosecha de tabaco, uno de los 2 cultivos más importantes en Cuba junto con el azúcar, por la falta de fertilizante. Una tradición familiar. Desde que su bisabuelo empezó a cultivar la hoja de tabaco en los campos de Viñales, Yurisniel Cabrera, su padre y abuelo, siguen esta tradición para que Cuba pueda producir sus emblemáticos habanos. Pero este año la cosecha disminuirá por falta de fertilizantes. La participación de nosotros en el tabaco es cultivarlo, secarlo, hacer el proceso y vendérselo al gobierno. Como la mayoría de los agricultores de Pinar del Río, donde se produce el 65% del tabaco de Cuba, la familia de Yurisniel vende el 95% de su producción a una empresa estatal. Lo restante es para el autoconsumo. La empresa estatal Tabacuba, que compra toda la cosecha del país, determinará el precio según la calidad de la hoja. Cerca de Viñales, en la comunidad de San Juan y Martínez, Libán Aguiar sembró 50.000 matas de tabaco en esta temporada en la tierra que el Estado le da en usufructo. Aguiar expresa su preocupación por la carencia de químicos para la producción del tabaco, porque afectará el color y el tamaño de la hoja. El nitrato no entró, no hay nitrato para el tabaco. Nos dieron abono, bastante abono, pero el nitrato que lo lleva no lo tiene. Estuviese mejor todavía. Con el nitrato estuviese mejor el tabaco todavía. Mejor color, más grande. De acuerdo con cifras oficiales, la extensión de hectáreas cultivadas de tabaco en toda la isla disminuyó desde cerca de 19.000 hectáreas sembradas en 2017 a 15.500 en 2020. En el mismo periodo, la cosecha cayó de casi 32.000 toneladas a 25.800, con un desplome de la economía del 11% en 2020 y una leve recuperación del 2% en 2021. Cuba enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años y los productos de importación, como los fertilizantes, son cada vez más escasos. Atención con las perspectivas del maíz actualizadas en revistachacra.com.ar. 30% de la cosecha maicera y los rindes que siguen cayendo. Se estima el rinde más bajo de los últimos 10 años. Atención con esto, 75 quintales por hectárea es lo que se estima en la región núcleo para la gramínea 2021-2022. Esto es casi 4 quintales menos que el menor dato, que fue el del 2017-2018. La producción sería de 12.8 millones de toneladas versus los 19.2 millones que se esperaban en la siembra. Los datos pertenecen a la Bolsa de Comercio de Rosario, que da a conocer estas estimaciones y puntualiza que los ajustes son por los resultados que salen del 30% trillado. Las cosechadoras vienen con sorpresas malas. Campos en Cañada de Gómez con tecnología de punta que salen con promedios de 50 quintales por hectárea. En los alrededores de Rosario, resultados de entre 30 y 50 quintales por hectárea. En el este de Córdoba, la cosecha muestra una variación de 30 a 75 quintales por hectáreas. Son malas señales. De todos modos, se sigue esperando que la cosecha de mejores lotes cambie esta tendencia, pero ¿alcanzará para revertirla? Lo que hoy se ve son rindes inéditos. Se parecen más a los de la soja que a los invencibles 100 a 150 quintales por hectárea que se obtenían hace solamente un año en maíz. Y los ajustes son fuertes. Antes de comenzar la trilla se estimaba alcanzar 84 quintales por hectárea en la región. Estos son casi 10 quintales más.
En producción, estos números significan un recorte de 1,5 millones de toneladas respecto de lo que se estimaba en febrero. Lamentablemente, dicen desde la Bolsa de Comercio de Rosario, es probable que siga habiendo ajustes negativos. Nos vamos a Paraguay ahora en lo que tiene que ver con la recomendación para la producción ovina. Primero, antes que nada, tenemos que saber que para que aparezca ciertas patologías, ciertas enfermedades dentro del rebaño, hay un factor muy importante que llamamos nosotros tríada epidemiológica, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la tríada está formada por el agente, huésped y ambiente. Cuando se altera uno de los tres factores, entonces dentro de esa alteración aparece lo que es la patología, ¿verdad? Dentro del huésped, cuando se altera una parte del animal, entonces hay más probabilidad de que aparezca la enfermedad, ¿verdad? Dentro de estos tres tríadas epidemiológicas hablamos de un factor importante que es la nutrición, ¿verdad? Cuando tenemos deficiencia en la nutrición, hay más posibilidades de que aparezca la enfermedad. Uno, por lo que es la defensa del animal, ¿verdad? Cuando el animal tiene deficiencia de macro, micro, inclusive de vitaminas en general, entonces su defensa baja, ¿verdad? Entonces la posibilidad de que ese agente ocasional que está en el ambiente tiene más posibilidad de infectar al animal, ¿verdad? Entonces, en ese factor, cuando cuidamos esos tres factores, más la nutrición, entonces evitamos que esa enfermedad aparezca, ¿verdad? Hay casos en donde igual puede aparecer una enfermedad. Entonces lo que hacemos es tratar de detectar temprano esa enfermedad, de someter al animal a una cuarentena, de hacerle un tratamiento curativo, que ya no es más preventivo, un tratamiento curativo, después de un cierto tiempo volver a meter en la majada, ¿verdad? Lo ideal es que no lleguemos a este punto. Lo ideal es que no lleguemos a que tengamos que someter a los animales en cuarentena, ¿verdad? Lo ideal es que evitemos esa situación. Hoy en día, con la tecnología, usamos más lo que son bebederos de corriente continua, de las tolvas, ya por ahí no ponemos más los alimentos en el suelo directamente, ya están más procesados los alimentos. Entonces lo que estamos haciendo es evitamos ciertas patologías que puedan aparecer dentro del rebaño, ¿sí? Entonces, usando estas combinaciones de tecnología, cuidado y manejo, entonces lo que le damos es más, digamos, hablando así, salud al animal, ¿sí? Sin dudas, cuando hablamos de algunos, o específicamente de las bacterias que son componentes de la flora intestinal del animal, y en específico cuando hablamos de la nutrición, sabemos que esto es algo fundamental y es por eso que se insiste en cuando uno habla de nutrición de tener un plan estratégico, y cuando hablamos también de contar con el forraje necesario, también del alimento específico, porque muchos usan el picadero, como se llama normalmente, otros que tienen también un alimento que sea acorde también con el desarrollo del animal. Esto también tiene mucha incidencia porque hablamos también de la capacidad de absorción que tenga el animal y finalmente esto que pueda tener una repercusión o no también, ¿no? Claro. Bueno, acá cuando hablamos de esa parte hablamos también del problema, digamos, el mayor problema que tenemos hoy en día en la producción, que es la parte de parasitosis. Un animal que está con carga parasitaria alta, definitivamente baja la capacidad de absorción de los nutrientes, ¿verdad? Puede ser que yo pueda cubrir el 100% de la necesidad de este animal, pero que este animal tenga una carga parasitaria muy alta. Entonces lo que yo hago, le estoy dando el alimento y el alimento está pasando por el tracto digestivo, vuelve a caer en el ambiente y sin absorberse es lo suficiente, ¿verdad? Entonces también un factor muy importante es lo que es la carga parasitaria en los animales. Hoy en día es el problema fundamental que tenemos y casi, no te quiero decir el 100%, pero tenemos la mayor porcentaje en los establecimientos del problema de carga parasitaria, ¿verdad? Influye mucho en la nutrición. Como te digo, yo puedo tener una suplementación estratégica muy buena con todo, con los números exactos en la nutrición, pero con una carga parasitaria alta, ¿verdad? Entonces, de igual forma no me sirve esa cantidad de nutrientes que le estoy dando al animal. Es más, estoy desperdiciando gran cantidad de mi alimento
por problema por problema parasitario. Qué importante esto que menciona, doctor, porque siempre decimos de tener en cuenta todos estos aspectos porque finalmente hacen al desarrollo del animal. Hoy día hablamos de la sequía, se tiene también una brecha una vez que lleguen las lluvias, esperemos que sea pronto, en donde se da el rebrote nuevamente de la pastura. También se tiene un tiempo aproximado para que esto pueda desarrollarse y el animal pueda aprovecharlo al máximo. En este tiempo también uno tiene que tener un plan para poder, digamos, sobrellevar la situación antes de someterla a este rebrote, porque también tiene un impacto en la digestión, poder, digamos, llevarlo directamente a este rebrote, y es por eso que se insiste también en lo que hace al plan nutricional, ¿no? Claro, el plan nutricional en el ganado bovino es, digamos, un factor importante porque el ganado bovino no tiene una rentabilidad como el ganado bovino, ¿verdad? O sea, si yo invierto mucho en el forraje, en el balanceado, en todo lo que el animal pueda consumir, capaz por ahí no puedas no tener la rentabilidad que yo necesito para seguir en la producción, ¿verdad? Supongamos que un novillo puede llegar a pesar 800 kilos, 700, 800 kilos, es, digamos, sumándole el kilo por peso, te da una ganancia, digamos, no exorbitante, pero mucho mayor, ¿verdad? El ovino llega a un punto tope de lo que es en la ganancia de peso diario, ¿verdad? Entonces, yo también tengo que cuidar todo el lado de la nutrición para que mi producción me sea rentable, ¿verdad? No es agarrar 100 kilos de balanceado y ponerle en las bateas y esperar que mi ovino tenga 300 o 400 kilos, que no va a pasar, ¿verdad? Porque tiene su límite. Entonces, en esa parte también es importante siempre hablar de lo que es la nutrición en un punto equilibrado, ¿verdad? ¿Qué significa en un punto equilibrado? Que esa nutrición me haga ganar peso al animal y que también me haga ganar plata al productor, ¿verdad? Entonces, es un factor también importante dentro de lo que es la producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de producción estamos hablando de querer ganar plata, ¿verdad? Básicamente, entonces, para que yo pueda ganar esa plata y que pueda tener una brecha de rentabilidad buena, tengo que ser eficiente en la producción, ¿verdad? ¿Y cuál es la eficiencia? O sea, ¿dónde está esa eficiencia? Está generalmente en lo que mi animal consume, ¿verdad? Porque lo que consume el animal es lo que me va a producir esa carne que yo voy a vender posteriormente. Hacemos aquí una pausa, enseguida regresamos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 175 millones de pesos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son
son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 175 millones de pesos. Comenzamos este bloque yéndonos a la información internacional, concretamente a México. Allí una familia desafió a la naturaleza y logró una excelente cosecha vitícola. Una familia de la comunidad de Nobec, en la zona maya del sureño estado mexicano de Quintana Roo, logró desafiar a la naturaleza y consiguió mantener una importante cosecha de uvas en la región. Algo muy fuera de lo común por el clima tropical, ya que de acuerdo con los especialistas, la uva solo se da en lugares con gran altitud al nivel del mar y con clima invernal. La idea surgió cuando adquirieron una planta de uva para hacerle sombra a unas orquídeas y fue cuando se llevaron una grata sorpresa. Este proyecto nació inicialmente por mi esposa, compró una plantita de ornato ahí en la casa para tapar que le dé un poco de sombra a nuestras orquídeas que tenemos ahí. Entonces el señor que las viene a vender, las podaba, las fertilizaba y el primer año nos dio entre 20 y 25 racimos. Hizo la poda en diciembre también el señor, la siguió fertilizando y en el segundo año nos dio 100 racimos. No obstante, al poco tiempo, el clima caluroso, la humedad y las lluvias secaron las plantas, aunque esto no los desanimó. Al contrario, buscaron a un agrónomo quien se aventuró para continuar con la idea de seguir cosechando la uva. Ahora la familia Viveros tiene la esperanza de poder dar el siguiente paso de elaborar su propio vino con una uva auténtica de la región. Ya vimos que el ensayo era de que nos dé fruto, ya nos dio buenos resultados. Ahora es ampliar un poco a 4 o 5 hectáreas, ya ahora sí para la cuestión de la elaboración del vino. Pero queremos hacer un vino regional, auténtico de aquí de Quintana Roo, con especies de madera que nosotros hemos trabajado la madera aquí. En México existen 14 estados productores de vino y Quintana Roo podría sumarse como la nueva región vinícola del país con su plantación en plena selva quintanarroense. Emergencia agropecuaria en Entre Ríos la declaró el Ministerio de Agricultura. En agritotal.com está todo el detalle. El Ministerio de Agricultura declaró la emergencia en esa provincia que va a regir desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de julio de 2022. Es para las explotaciones agropecuarias de maíz, sorgo, bovinos, caprinos, ovinos, tamberos, hortícolas, para quienes hacen nuez pecan, cítricos y forestales en todo el territorio forestal que hayan sido afectados por sequía, altas temperaturas e incendios. La declaración fue a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial. Se determinó que la última fecha para la finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas en las áreas que mencionábamos será el 31 de julio próximo. Por otra parte, se indicó que a los efectos de poder acogerse a los beneficios, los productores tendrán que presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia donde conste que sus predios o explotaciones están comprendidos en los casos que están previstos. Será el gobierno provincial quien remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados. Irá acompañado por una copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente. Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la AFIP van a arbitrar los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en esa resolución puedan acceder a los beneficios previstos. ¿Cómo trabaja el SENASA en el mercado central en el control sanitario, por ejemplo, de uvas? Vinimos al mercado central para inspeccionar fruta de uva en fresco, a los efectos de corroborar que viene bien documentada, para minimizar el riesgo a que esté llegando acá a los mercados mercadería que podría llegar a tener
la polilla de la vid. El operativo conjunto es para nuestros esfuerzos de control de la plaga de esta polilla no queden reducidos a mínimos requisitos documentales, sino de llegar a los mercados y lograr en los mercados que se difunda que SENASA está inspeccionando, está controlando, y por eso es que estamos acompañados de un equipo muy importante de gente y el resultado fue un éxito muy importante. Las inspecciones están funcionando, se ha logrado verificar una cantidad de mercadería que no está en condiciones, así como también hemos logrado verificar que hay mercadería que viene perfectamente identificada y no tiene riesgo la plaga. Estamos tratando de abarcar toda la cadena, desde el origen en el predio productor hasta el punto de venta. En este caso empezamos por el punto de venta, que sería, digamos, acá en el mercado central. Se van a ir a otros mercados y también vamos a organizar muy factiblemente, como estrategia de la regional, controles en ruta, fundamentalmente lo que sale de estos mercados, tanto el central como de los otros satélites, por ahí a Mar del Plata u otros centros de consumo, de consumo masivo, básicamente. El objetivo no es solamente penalizar, sino que es fundamentalmente que se difunda la importancia de poder regularizar el sistema de trazabilidad para que la mercadería llegue perfectamente, y esto nos sirve como un producto emblemático porque tiene una problemática fitosanitaria y bueno, aprovechamos esa problemática fitosanitaria como ejercicio también para a futuro y en lo inmediato empezar a hacerlo con todos los otros productos. De paso, hoy vimos otros productos y empezamos a difundir que esta cuestión no va a ser solamente para uva. Está previsto hacerlo en mercados del AMBA y distintos mercados del AMBA, en mercados de Santa Fe, Rosario y Santa Fe Capital, en Córdoba, Córdoba Capital, Villa María y Río Cuarto, y en General Pueyrredón, Mercado Mar del Plata fundamentalmente, y Bahía Blanca. Continuamos con la cuestión sanitaria, pero en este caso nos vamos a ir a la provincia de Santiago del Estero. En este momento la marca térmica es de 35 grados, está parcialmente nublado. Pero ¿qué nos depara el tiempo para el fin de semana en Santiago del Estero? Lluvia, tanto el sábado como el domingo. En ese caso, en las zonas rurales es bienvenida porque estaba haciendo falta. La temperatura mínima prevista para mañana en Santiago Capital es de 24 grados, la máxima de 37 grados centígrados, recordemos, con precipitaciones. Y allí, en Santiago del Estero, están trabajando para prevenir una plaga, el picudo algodonero. La tarea que hemos venido revisando durante todo este tiempo ha sido el monitoreo de picudo del algodón. Como saben todos, el picudo del algodón es la plaga principal que provoca muchísimos daños en el algodón. Santiago del Estero es una provincia importante en algodón, con mucha producción, en estos momentos segunda a nivel regional. Nosotros aquí estamos en el área de riego y el SENASA tiene distribuidas trampas en toda el área. Nosotros hemos venido realizando el monitoreo en La Invernada, departamento Figueroa, Garza, departamento Sarmiento, una localidad que se llama Buey Muerto, en departamento Robles, y en la zona de Loreto, Silípica y La Colonia. El SENASA tiene su red de picudo oficial y se monitorea durante todo el año. En estos momentos las capturas por trampas son muy bajas. Eso debido a que el tiempo es todo muy seco y no son las condiciones que le favorecen al picudo. Este año en la zona del riego la siembra se ha retrasado un poquito y en estos momentos la mayor cantidad de superficie del algodón está en estado reproductivo. Estimo que más o menos la cosecha va a empezar en finales de marzo, principios de abril y mayo se va a dar el grueso de la cosecha. El encarpado es muy importante porque de esa manera se evita
que el algodón y todos sus productos, semillas, cascarillas, se vayan diseminando en la ruta. Eso provoca que si se diseminan semillas, crecen plantas y en esas plantas se reproduce el algodón, porque esas plantas nadie las controla. Entonces es muy importante de que no se vaya diseminando nada durante el transporte del algodón. Información de actualidad tiene que ver con nuevas disposiciones de la Comisión Nacional de Valores que comenzarán a regir a partir del próximo lunes. La CNB dispuso el levantamiento de las restricciones a las operaciones a partir del próximo lunes en el mercado bursátil con los denominados dólar bolsa o MEP, el mercado electrónico de pagos, y el CCL o contado con liquidación, también llamado contado con liqui. La medida se plasmó en la Resolución General 923, se publicó hoy en el Boletín Oficial, en coordinación con el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía de la Nación. La Comisión Nacional de Valores explica que la norma deroga resoluciones anteriores que fijaban un cupo semanal de 50.000 nominales para la operatoria de las agencias de liquidación y compensación, principalmente las concertadas con los bonos AL30. Lo cierto es que la Comisión Nacional de Valores dispuso que a partir del próximo lunes se levantan las restricciones a las operaciones en el mercado bursátil y de alguna manera lo que está haciendo es flexibilizar el cepo cambiario. Sin duda alguna, un dato relacionado con este acercamiento cada vez más importante al acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional. 26 grados la temperatura en este momento en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Les queremos recordar que la semana próxima, del martes al viernes, durante cada uno de los días en que se prolongue allí una nueva edición de Expo Agro, vamos a estar trabajando con un equipo técnico y periodístico para llevarles allí donde ustedes encuentran toda la información del acontecer diario en esa que es una gran muestra agropecuaria a campo. Estaremos en la dinámica, estaremos en la estática, con los stands comerciales, de maquinarias, de insumos, con las personalidades que visiten la muestra y por supuesto con ustedes que son la razón de ser de este servicio informativo, que son los productores y empresarios rurales. Vamos ahora a otro tema que también les va a resultar de interés. ¿Qué va a pasar con la industria aceitera y con la industria cerealera esta campaña luego de la sequía que ha estado afectando tanto a las oleaginosas como a los cereales? Gustavo Idígoras, titular de CRC, que estuvo en nuestros estudios y esto decía. La campaña actual es una campaña dura en términos de volumen. Claramente la sequía nos está dando datos muy negativos. Una pérdida de producción de soja cercana a los 8 o 9 millones de toneladas y una pérdida de producción de maíz cercana a los 12 o 14 millones de toneladas. Vamos a exportar menos, por lo tanto. Es cierto que hay un reflejo precio, sobre todo en soja, pero eso no va a ser suficiente para suplir lo que vamos a perder en volumen. En segundo lugar, la soja lleva 10 años de estancamiento en Argentina. Hoy somos un país maicero. No está mal. El tema es que Argentina se preparó para ser un país que industrializa la soja. Y además es nuestro principal complejo exportador que nos ingresa divisas. Entonces, por malas políticas fiscales de la Argentina, de varios gobiernos, sin importar los colores, se ha castigado la soja. Mientras la Argentina no creció en 10 años, Brasil creció 90% y Estados Unidos, con todos los problemas de superficie y todo, creció 33% de la producción de soja. Creció en molienda Brasil 30%, Estados Unidos 26% y Argentina 0%. Es decir, que hace 10 años estamos produciendo, transformando, exportando lo mismo. Un estudio que le pedimos que haga la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mostró que Argentina perdió en estos 10 años 44.000 millones de dólares, lo mismo que la deuda con el Fondo Monetario. Si hubiéramos dejado que la soja siguiera creciendo naturalmente, hoy tendríamos en 70 millones de toneladas. Esas 70 millones de toneladas probablemente le hubiera permitido a cualquier gobierno no ir al Fondo Monetario. Es decir, que nosotros nos hemos causado un problema fenomenal, hay que revertirlo.
¿Y cómo revertirlo? Bueno, una buena ley de semilla o un buen sistema de control que permita a la empresa volver a invertir. No puede ser que Bayer se haya ido a la Argentina y esté en Paraguay o en Uruguay, no por criticar esos países, sino para decir, si en esos países funciona, ¿por qué no funciona en Argentina? Y bajar las alícuotas del complejo sojero a un nivel tal que permita producir más, porque eso va a implicar más exportaciones y más ingreso fiscal también. Bueno, esto ningún gobierno se atreve a dar ese paso. Nosotros estamos insistiendo no solamente como Sierra, sino como Axoja, como cadena de valor, y vamos a seguir trabajando eso. Seguramente en Expoagro hagamos alguna actividad también sobre el mismo tema. ¿Qué capacidad ociosa hay hoy de la industria aceitera? ¿Cuánto se importa de Paraguay y cuántas complicaciones se están teniendo para poder importar soja de Paraguay, para hacer el crashing acá y después exportar? Sí, la verdad que esto es un año negro en ese sentido. Históricamente estuvimos entre 4 y 5 millones de toneladas. Le compramos a Paraguay el 70% de la exportación, llega en barcaza, lo transformamos y vendemos al mundo aceite, harina y subproductos, es decir, le agregamos valor en Argentina. Paraguay está en una sequía más profunda que la nuestra, con una caída fenomenal de producción, así que la importación va a estar muy limitada. La capacidad ociosa en diciembre del año pasado fue del 46%, estamos calculando niveles muy superiores al 50% de capacidad ociosa, es decir, cada fábrica de cada puerto que uno ve, la mitad va a estar sin usar. Y esos son costos enormes. Pero a ese costo aparte se le suma la bajante del Paraná. Me anoté próximo tema, Paraná. Claro, el caudal de agua es bajísimo. Estamos con un dragado muy precario, porque hoy hay una dragadora, mañana no sabemos, porque los contratos y todo están en revisión, hay una posible licitación de corto plazo, pero nadie quiere profundizar y dragar más. De hecho, creo que hay hasta un conflicto con esa licitación también. La verdad es una situación muy precaria y el mundo nos mira con bastante sospecha diciendo, ¿puede Argentina seguir abasteciendo? Nosotros, por supuesto, le decimos que sí, pero también tenemos muchas dudas de lo que está pasando en el día a día, así que es un año de muchísima inestabilidad. Y desde que se cambió el control más estatizado de la hidrovía, ¿se ha avanzado en algo en el tema del dragado? Por lo que yo tengo como información, son pequeños tramos, trabajos chicos. Se hacen trabajos puntuales. No hay un dragado técnico mayor, que estamos pidiéndole eso, sobre todo frente a la faltante de agua. El Estado siempre le cuesta dar los primeros pasos. La AGP, dentro de todo, ha hecho un trabajo técnicamente sólido. Ahora le falta al Ministerio de Transporte asumir las responsabilidades de avanzar, de proyectar la Argentina. Necesitamos una hidrovía competitiva. La hidrovía, para pensar, para entender, es la única autopista de conexión de la Argentina con el mundo. Argentina vive lejos de todos los países donde le vendemos, a más de 10.000 millas en promedio de cada país. Para llegar a eso se llega por barco. Pero para que los barcos entren y vayan al mundo, tienen que tener una hidrovía que pueda fluir. Si no fluye, Argentina no vende. Y si no vende, no hay dólares. Si no hay dólares, pasa un montón de problemas en Argentina. Entonces, la hidrovía es nuestra autopista de conexión con el mundo. Hay que dragarla, balizarla y darle estabilidad a esas empresas porque hay que invertir 3.000 millones de dólares en la hidrovía para profundizarla. Y no es inversión estatal. La vamos a pagar con un peaje, pero tiene que venir una empresa holandesa, americana, lo que fuera, invertir y bajar a más tarifa, porque producciones como la de Salta dejarían de existir si no logramos tener una hidrovía competitiva. Entonces, integremos al país con una hidrovía competitiva. Vamos a ver ahora imágenes de algo impensado, sobre todo para los turistas que lo registraron con sus celulares. El cautivante, impactante glaciar Perito Moreno. Fíjense incluso que allí está la fecha del momento en que esto se captó, pero claro, como lo hicieron unos particulares que apenas se imaginaban esto, quedaron realmente... Ahí está, fíjense, este es el momento en que una enorme masa de hielo, fíjense, del glaciar Perito Moreno, se desprende, pero fíjense lo que ocurre inmediatamente posterior, que no es algo común. Allí se está desprendiendo esa gran masa de hielo, que es una masa de hielo que tiene miles de años congelada allí, y es este famoso glaciar que concita atención de turistas del mundo entero, turistas que precisamente en una embarcación son los que registraron este momento. Fíjense cómo luego vuelve a emerger del agua, se hunde y vuelve a emerger, algo que nunca había sido registrado en imágenes y que demuestra, allí lo tienen, cómo esa masa gigantesca,
quienes tuvieron la oportunidad de visitar el glaciar conocen, saben que esa parte azulada, oscura, que tiene que ver con los rayos del sol y el reflejo, habitualmente es la que está más escondida o debajo del mar. Fíjense el movimiento que hizo el glaciar en este fenómeno poco habitual que quedó registrado. Recordamos que esto ocurrió en Santa Cruz, es algo muy pocas veces visto y es uno de los atractivos turísticos más importantes de la Patagonia Argentina, allí en el lago argentino. Pasamos ahora a otro tema, nos vamos a Paraguay y vamos a contarles a través de este informe cómo se está promoviendo el desarrollo de la producción y el consumo de la carne en ese país. Lo importante es tener todo disponible, porque en cada venta hay competidores que están al acecho y que tenemos nosotros que tener la oportunidad de vender volumen cuando sea necesario, de vender calidad, de tener diversidad de cortes, de tener nichos, como tenemos ahora con el tema de kosher, por ejemplo, de carne halal. Paraguay tiene una ventaja de que en el mundo hay una demanda por carne que es alimentada a pasto, ¿verdad? Como un nicho. Entonces, hay que recordar que el animal tiene varios cortes y que los diferentes países tienen diferentes patrones de consumo. Países asiáticos, por ejemplo, del Medio Oriente, consumen con mayor regularidad los cortes delanteros, por ahí lo consumen de manera diferente que se consume en países más occidentales, ¿verdad? Que están acostumbrados a consumir más de la parte trasera del animal, ¿verdad? Para que sea un negocio rentable tenemos que poder colocar todos los cortes, incluyendo el cuero, ¿verdad? Y otros subproductos que se utilizan. Entonces, como te decía, mayor cantidad de mercados, mayor diversidad en el interés que hay por los diferentes cortes, mayor diversidad en la época de compra para poder tener muchas opciones a la hora de salir a negociar. No nos hagamos ni una idea de que nosotros vamos a ser el único proveedor de ningún mercado. También los compradores de carne quieren la mayor variedad de proveedores posibles para poder ellos también negociar. Entonces, no va a ser de que va a causar desabastecimiento o nada por el estilo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que después salir a comprar el ganado para proveer eso, y eso también tiene sus limitaciones de cantidad, de precio, un montón de cuestiones. Entonces, es un negocio muy libre, muy abierto, donde nosotros tenemos que ir a negociar y ver qué podemos proveer con regularidad. Y eso vamos a poder hacer porque lo hacemos en más de 50 mercados, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes méritos de la industria cárnica nacional es nuestra regularidad. Nosotros somos conocidos por ser cumplidores, somos conocidos por ser constantes, y bueno, mantener esa reputación es lo que permite que cuando nuestra competencia tiene problemas, enseguida esos mercados puedan recurrir a nosotros como una opción válida, y bueno, y por qué no después ya reemplazar a los competidores en esos mercados por haber estado preparados nosotros para suplir cuando ellos tuvieron problemas. Hay muchas cuestiones, ¿verdad? Y los clientes también son muy diversos. Tenemos nosotros, por ejemplo, ahora un frigorífico que está proveyendo cortes ultra premium seleccionados para una aerolínea del Medio Oriente, por ejemplo. Después tenemos nuestro principal mercado, que es Chile. Proveemos carne a grandes cadenas de supermercados y grandes importadores. Después también tenemos industrias de alimentos que importan carne para uso industrial para después que ellos puedan hacer hamburguesas, embutidos, otro tipo de alimentos que llevan carne, salsas, por ejemplo. Y nosotros hablamos con todos, ¿verdad? Entonces, cada uno viene y dice, mira, yo necesito esta cantidad de este tipo de corte, y ahí cada industria dice, mira, sí te puedo proveer, o a mí me interesa, o no me interesa. Acordémonos que ahora el mundo, hay una demanda por proteína impresionante, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el crecimiento de China, que se ha vuelto una aspiradora de carne, y hace de que en este momento
la demanda está superando a la oferta. Entonces, China está consumiendo casi todas las exportaciones de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Nosotros, por cuestiones políticas, no le vendemos a China, pero eso hace de que nuestros competidores también abandonen a otros mercados donde nosotros podemos ingresar a ser competitivos, ¿verdad? Entonces, fluctúa mucho, es un negocio que es de manera constante y diaria, cambia, como te decía, oferta y demanda, tanto de la compra de materia prima como de la venta de diferentes cortes, y cada corte tiene su lógica, su precio, cada corte tiene algún destino, alguna preferencia de los clientes, y es muy importante entender bien todo el abanico de oportunidades que existen para poder sacar mayor provecho. La prioridad es Estados Unidos. En base a la experiencia de otros países, vemos de que los mercados de Canadá, de México, de Corea del Sur y de Japón toman muy en serio la habilitación de Estados Unidos, y eso facilita bastante las cosas a la hora de negociar con esos mercados. También el Caribe, y nosotros ya hace un par de años solicitamos ya la atención, la consideración de países del sudeste asiático, que son países muy grandes en términos de población, y que si siguen un poco el ritmo que está teniendo China también, van a ser países que consumen cada vez más carne. Estos son procesos largos, tardan años en habilitarse, pero hemos iniciado nosotros ya hace 3 años esa solicitud, un intercambio de información entre los servicios oficiales, con apoyo de la Cancillería, y bueno, es un poco tedioso y un poco largo, pero está corriendo su curso, por decirlo así. Más allá de la coyuntura actual que está viviendo el mundo entero a partir de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿cómo es la relación que han mantenido desde el punto de vista comercial en los últimos años, en las últimas décadas, Argentina y China? En este breve informe te lo contamos. Las inversiones y obras de infraestructura que avanzan en Argentina bajo la cooperación con China han permitido a diversos distritos de incipiente crecimiento del país apuntar a un horizonte de desarrollo debido al impacto social y al ecosistema de negocios que se genera a partir de estos proyectos, sostuvo el miércoles la directora ejecutiva de la Cámara Argentino-China de Producción, Industria y Comercio, Alejandra Conconi. Al cumplirse 50 años de las relaciones diplomáticas entre Argentina y China, Conconi destacó el fortalecimiento de las inversiones chinas en el país sudamericano durante la última década, con especial énfasis en proyectos de energías renovables, telecomunicaciones, transporte, entre otras áreas, que apuntan a una mejora de la calidad de vida. La información deriva de un estudio minucioso divulgado por la Cámara Argentino-China titulado Radiografía de las inversiones chinas en Argentina de 2010 a 2021, en el que se detallan gran parte del destino de los capitales ingresados al territorio desde el país asiático. Entre los proyectos concluidos bajo el esquema de cooperación bilateral se encuentran la planta fotovoltaica de Jujuy en el norte del país, considerada la más grande de su tipo en América Latina, la cual provee de electricidad a unas 160.000 familias argentinas. También en el primer cuatrimestre de 2021 se logró la incorporación al Sistema Eléctrico Nacional del Parque Eólico Loma Blanca, instalado en la provincia de Chubut, en el sur patagónico. Además de la instalación de la planta, las ganancias netas estimadas para la provincia norteña se estimaron a principios de 2021 en $400 millones, un monto destinado a la construcción de 258 escuelas y el reacondicionamiento de otras 700. De igual forma, los grandes proyectos de infraestructura que han concluido, así como los que se adelantan en territorio argentino, han permitido desarrollar un ecosistema de negocios que ha deparado mayores oportunidades de empleo y aumento de las fuentes de ingresos para los ciudadanos. Conconi a su vez resaltó la reciente firma de un memorando de entendimiento para la adhesión argentina a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, asegurando que es una vía para ampliar ese horizonte de desarrollo a través de una generación de mayor infraestructura necesaria.
Llegamos al final de otra edición de Chácara TV Noticias. No se olviden que tenemos 5 ediciones diarias informativas. Muy temprano, a las 5 de la mañana, poco antes de Mañana Express, con el resumen de lo acontecido en la jornada anterior. A las 9 con la primera información, la de la mañana, esta que es la del mediodía. Ustedes y yo nos reencontramos a las 22 en la edición nocturna y por la tarde, en un ratito nada más, llega Antonella Piersanti con todo su equipo técnico y periodístico para la edición de la tarde a las 16 y a las 19 toda la actualización de las noticias también con Antonella Piersanti. Gracias por acompañarnos. Hasta cualquier momento.